Ya, mira. Son biomoléculas ternarias. Van a estar compuestas por 3 componentes importantes: carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso se dicen son ternarias, pero en alguna oportunidad también pueden estar incluidos otras sustancias, como el fósforo. Ahora, tú puedes ver esta imagen y dentro de esta imagen no solamente lípidos existen, por ejemplo, en las carnes, sino también en vegetales. Por ejemplo, acá tenemos el coco, acá tenemos la oliva, el aceite de oliva. ¿Qué funciones cumplen los lípidos dentro de mi organismo? Primero, constituye la protección dentro del organismo. Por ejemplo, alrededor de nuestros órganos vitales, como el corazón, los pulmones, los riñones, existen gran cantidad de grasa. ¿Y qué función cumplen dentro de mi cuerpo? ¿Y qué función cumplen ahí? Las grasas que están alrededor del cuerpo van a amortiguar los golpes. Imagínate qué es lo que pasa con tus órganos vitales cuando tú corres. Y cuando tú corres fuertes, ¿qué están que se mueven y se mueven ahí, se chocan unos con otros? No. Alrededor de ellos existen capas de grasa. Ellos van a amortiguar los movimientos que van a producirse alrededor de tu cavidad torácica, tu cavidad abdominal. Es por eso que tú puedes correr con gran facilidad. Luego, es un termoaislante. Debajo de nuestra piel existe una gran capa de grasa. Dependiendo de la contextura que tenemos, pues habrá personas cuya tejido adiposo es muy delgado, otros tendrán una gran masa de tejido adiposo. ¿Pero qué función cumplen debajo de la piel? Son termoaislantes. Es decir, ese tejido mantiene la temperatura corporal de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Por ejemplo, tú estás en una época de verano y llegas y sientes calor. ¡Ay, qué calor siento! ¡Qué calor! No, mira, abre la ventana y te das aire, te das aire. El calor que se provoca dentro de tu cuerpo, producto del movimiento, tú estás en movimiento, entonces se produce calor dentro de tu cuerpo. La temperatura del medio ambiente también provoca calor. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que debido a la gran capa, no puede evitar la pérdida del calor que hay dentro de tu cuerpo, ¿ya? Entonces, ese desequilibrio hace que tu cuerpo se sienta mucho más acalorado. En los casos de los animales que viven en los polos, esa capa de grasa le permite vivir en esos ambientes tan fríos. También en el caso, por ejemplo, de los animales que viven en las zonas altoandinas, la alpaca, la vicuña, entonces ellos tienen esa capa de grasa y esa capa de grasa impide que el calor disipado impide que esos animales puedan vivir, pues, ¿ya? Entonces, eso explica que, por ejemplo, los gorditos en la época de verano tengan mucho calor. Y tú dices, ¿pero por qué tienes tanto calor si no hace tanto? Claro, el calor que hay dentro de su cuerpo, por su gran capa de grasa, no sale fácilmente. Y es por eso también que en épocas de invierno los gorditos no tengan frío rápidamente. Ellos están descubiertos y todavía te dicen siento calor. Claro, su capa de grasa les sirve de aislante. Ahora, son principal fuente de energía. ¿Por qué son principal fuente de energía? Porque nos brinda la energía que necesita el cuerpo para poder cumplir todas sus funciones vitales. Otro, forman estructuras. ¿Qué estructuras forman? Por ejemplo, forman las paredes de las células. Y estos juegan un papel muy importante en las células nerviosas. Nuestras células nerviosas tienen una gran capa de grasa llamada mielina. Y esa mielina permite el transporte de los estímulos nerviosos. Entonces, por eso son
importantes dentro del organismo, no solo del hombre, sino también de los animales y también en el caso de las plantas. Por ejemplo, las grasas evitan que las plantas se disequen, es decir, pierdan agua rápidamente. ¿Ya? Ahora, aquí te dejo por qué es reserva de energía, por qué es soporte de estructuras corporales, pues permite el transporte de sustancias. Tú has visto, por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos, la sangre viaja transportando sustancias nutritivas o sustancias de desecho. ¿Y qué pasa? Cuando la grasa ve incrementada su cantidad de colesterol, o cuando la sangre ve aumentada su cantidad de colesterol, viaja muy lentamente a través de los vasos sanguíneos. Y a veces, en el caso de personas muy, muy gorditas, esos vasos sanguíneos se ven obstruidos. ¿Por qué las personas gorditas, por ejemplo, tienen dificultad para respirar? Inclusive cuando hablan, se cansan. Porque el viaje de su sangre es muy, muy espesa y la oxigenación a sus diferentes órganos es muy lenta. Por eso tiene ya a veces movimientos muy lentos, muy lentos. Y esas enfermedades a la larga pueden provocar una situación fatal. Por eso hay que tener cuidado en la cantidad de colesterol que viaja en nuestro cuerpo. Luego nos da protección térmica, es decir, evita pues la pérdida del calor corporal. Ahora, las unidades fundamentales de los lípidos son los aminoácidos, ¿ya? Y estos aminoácidos, ¿de qué están formados? Están formados de carbono y de hidrógeno, por eso se dice cadenas hidrocarbonadas. Ya estructuralmente tienen esa forma. Ahora, los ácidos grasos pueden ser de dos tipos, los saturados y los insaturados. Los ácidos grasos saturados, desde el punto de vista químico, tienen enlace simple, o sea, son alcanos. Y los ácidos grasos insaturados tienen enlace doble o tienen enlace triple, es decir, son alquenos o alquinos. Dentro de ellos, los saturados son grasas de origen animal. Estas grasas no son saludables o pueden, en grandes cantidades, pueden darnos el llamado colesterol malo. Ellos pueden acumularse a nivel de la sangre, provocando, por ejemplo, una enfermedad, ya como la obesidad, un desorden cardíaco. En el caso de los grasos insaturados, dependiendo del enlace en el carbono que se encuentra, se dice que son omega. Por ejemplo, en el caso de los omegas, tienen el enlace doble o el enlace triple en la posición 9. Los del omega 6 en posición 6 y los omega 3 en posición 3. De todas maneras, estos ácidos son mucho más saludables que los saturados. En el caso de los monoinsaturados, aún son mucho más saludables que los poliinsaturados. Ahora, el consumo de los lípidos tiene que ver mucho con nuestro estado de salud. Inclusive, si tú has escuchado el video que acabamos de escuchar, el brillo de nuestro cabello depende de nuestro tipo de alimentación. A veces nosotros nos preocupamos en buscar un buen champú, en buscar un buen acondicionador. Pero si yo tuviera una adecuada alimentación, sobre todo en lípidos, podría tener un cabello altamente saludable. ¿Y en qué tipo de lípidos está? En los aceites de tipo vegetal, en las frutas secas como la almendra, como las nueces. Comemos palta, la palta tiene grasas insaturadas y tipo omega 9 todavía. Ya, entonces, la nutrición y el adecuado consumo de los lípidos también están muy relacionados con nuestro estado de salud. Otro, la clasificación de los lípidos. Los lípidos pueden ser simples. ¿Quiénes son los lípidos simples? Son aquellos que solo están constituidos por ácidos grasos.
¿ya? Los simples o comunes solo están constituidos por ácidos grasos y dentro de ellos están los triglicéridos. Estos son los ácidos más difundidos, son los que se encuentran más en el organismo y son grasas de tipo animal y están constituidos por un glicerol y 3 ácidos grasos. Por ejemplo, dentro de los triglicéridos, podemos representarlos aquí, este nivel de estructura amarilla que podamos ver, ahí están ubicados. Triglicéridos porque están constituidos por 3 ácidos grasos y un glicerol. Luego, otro grupo de lípidos simples vienen a ser las ceras. Y las ceras, chicos, constituyen la protección del organismo. ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, el cerumen que hay en el oído es un tipo de cera, es un tipo de lípido. ¿Qué función tiene? Su función es proteger al oído medio. Al ubicarse acá, impide el paso de alguna partícula sólida de polvo que pueda contaminar esta región. Ahora, nosotros cuando nos aseamos, solo nos debemos asear la parte externa del oído. El uso continuo de los hisopos que puedan llegar a esta región pueden causar una alteración en la producción de cera. La cera es necesario para nuestro cuerpo. En el caso de los ancianos o en el caso de algunas personas, estos se solidifican con gran rapidez y pueden formar tapones que impiden una correcta audición. Pero existen ahora lavados de oídos, ¿no? Que consiste en limpiar este canal y librar de cualquier residuo de cera que se haya acumulado, ¿ya? Pero esta cera es muy importante para la protección de nuestro oído medio. Existen otras ceras, como las ceras de las abejas, que también son un lípido. Existen ceras como en el pelaje de los animales. Cuando tú has querido bañar tu mascota, tu perro, tu gato, de repente has tenido un conejo, una gallina, no fácilmente se puede bañar a ellos. Ellos están recubiertos de una capa grasosa. Esa capa grasosa cumple función de protección, ¿ya? En el caso de los frutos también tienen una capa grasosa. En el caso de los frutos, esa cera impide la pérdida de agua de estos frutos. Por ejemplo, si tú tienes una manzana y lo dejas por mucho tiempo, la manzana se va a deshidratar, es decir, se arruga. ¿Y por qué se arruga? Porque con el paso del tiempo, la cera que está recubriendo su cáscara pierde esa capacidad de protección, pero eso es con el paso del tiempo. Y como ya no hay esa cera, el agua que hay dentro de ella se pierde y por eso la fruta se arruga. Debes haber encontrado una manzana arrugadita o una naranja bien arrugadita. El limón también cambia de color y se pone bien arrugadito. Eso es porque se ha deshidratado. Entonces, las ceras, en este caso, son ceras que constituyen o lípidos que constituyen la protección de cierto organismo. Existen lípidos complejos. ¿Cuáles son los lípidos complejos? Son aquellos que en su estructura, además de ácidos grasos, contienen otras sustancias. Esas otras sustancias pueden ser fósforo, azúcares, etc. Dentro de los lípidos complejos más importantes tenemos a los fosfolípidos. ¿Quiénes son los fosfolípidos? Los fosfolípidos son aquellas estructuras o aquellas sustancias que se encuentran presentes dentro de las estructuras celulares, como las paredes celulares. Por ejemplo, estos son fosfolípidos. ¿Y qué función cumplen acá? Impiden el paso de agua o el ingreso de agua. Entonces, esto es un mecanismo de selección de agua.
Y dentro de las células es muy importante, sobre todo en las células nerviosas, ¿ya? Entonces, fosfolípidos están constituidos por lípidos y por fosfo. Y existe otro grupo de lípidos derivados. Dentro de ellos encontramos los esteroides. Dentro de los esteroides está el colesterol. Es un lípido derivado que nos causa daño. Es el incremento de ellos que puede producir la obstrucción de un conducto venoso, como ves acá. ¿Ya? Es por ello que debemos evitar los alimentos con grasas trans. Y tú habías visto el video. ¿Cuáles son los alimentos con grasas trans? Son todos los alimentos chatarras. Los chisitos, las papitas, todas esas tienen grasas trans y son lípidos muy nocivos para el organismo, pero a pesar de eso nosotros lo comemos. Reducir el consumo de alimentos con contenidos de grasas naturales. ¿Quién tiene grasas naturales? Las grasas de origen animal, preferentemente pues el chicharrón y todas las parrillas con exagerada cantidad de grasa. Eso hay que disminuir. Y luego limitar el consumo de alcohol. Ya eso está sobreentendido, ¿no? En el caso de los consumidores, el órgano que más daña es el hígado. Moderar el tamaño de las porciones. Ahora, cuando uno decide hacer dieta, no es que debe dejar de comer, sino cuando uno hace dieta, debe disminuir su porción. Si yo quiero hacer mi primera dieta, debo decir, si yo comí un plato de segundo y yo quiero empezar a hacer mi dieta, mañana debo comer, para no ser brusco y poder durar en mi dieta, debo comer las 3/4 partes. La semana siguiente debo comer la mitad y la semana siguiente debo comer la 1/4 parte. Pero a eso yo le debo complementar con verduras o frutas. No significa dejar de comer y ya. Disminuir las porciones, pero incrementar en aquellas fibras de tipo vegetal, ya sean frutas o ya sean verduras. En ese momento es que estamos hablando de una adecuada nutrición. Dieta no es dejar de comer. Muy bien, entonces eso es la teoría que te quería compartir acerca de los lípidos. ¿Ya? A ver, muy bien. Vamos a responder algunas preguntas que tengo aquí en este banco de preguntas, ¿ya? Pero